Hola, muy buen día a todas y todos. Es un orgullo para nosotros estar presentes en este Simposio Internacional de Investigación Científica en Turismo y participar en particular, ¿cierto?, con nuestra investigación del turismo post-coronavirus, en que lo que pretendemos es explorar variables que influyen en la intención de visitar un destino turístico con buen manejo o con un manejo eficiente de la crisis sanitaria. El presente estudio utiliza el modelamiento de ecuaciones estructurales para ver qué variables influyen en la intención de viajar a un destino turístico post-pandemia según cuán eficiente haya sido su manejo de la COVID. Los principales resultados que obtuvimos hablan de que el miedo a la COVID aumenta la percepción de riesgo, la actitud hacia el comportamiento de viajar a un destino que haya tenido un control eficiente de la pandemia y las opiniones de las personas en torno nuestro son las variables más influyentes a la hora de decidir si viajar o no. Adicionalmente, consultamos respecto al uso del pasaporte de vacunación y 2/3 de las personas que respondieron a nuestra encuesta están de acuerdo en que se use este mecanismo como un mecanismo de filtro sanitario. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, todos nos hemos visto afectados de manera incalculable. En particular, nuestra economía. Y en la economía, el turismo se ha reconocido como una de las industrias más fuertemente afectadas. Para el caso de nuestro estudio, Garg, el 2015, describió que el turismo está directamente asociado a la decisión de viajar y esta decisión va a estar influenciada por el riesgo ante el evento de viajar. Por lo tanto, la percepción de riesgo va a influir en la toma de decisiones de viajar o no a determinado destino. En este contexto, se hace entonces muy importante que determinemos el impacto de la COVID-19 en la decisión de viajar por turismo en un escenario post-pandémico. Es así como definimos como principales objetivos el explorar qué variables pueden influir en la intención de visitar un destino turístico y explicar el comportamiento de los potenciales turistas en el escenario de un declive o una disminución de las restricciones sanitarias en los distintos destinos. Complementariamente, este estudio nos puede permitir asociar sus resultados con estrategias de comunicación y marketing. Las hipótesis se basan en la teoría de la conducta planeada, en sus variables que revisaremos más adelante, y cómo cada una de ellas termina influyendo en la decisión de viajar. Adicionalmente, se incorporó la variable miedo según las condiciones que explicaremos también más adelante. Metodológicamente, nuestro estudio se realizó en base a la toma de encuestas por conveniencia en una plataforma online. Esta se realizó a 400 personas que viven en Chile entre el 6 de febrero y el 1 de marzo del presente año. El cuestionario que usamos se basa en los estudios de Han Hessub del 2020 en base a la teoría del comportamiento planificado aplicada al turismo. Dichos resultados o dichas observaciones se analizaron en base a ecuaciones estructurales, lo que nos permite incorporar variables medidas indirectamente por variables observables. Para esto utilizamos un análisis estadístico bajo la plataforma y el software SmartPLS, la versión 3.3.3. Nuestra muestra estuvo constituida principalmente por mujeres. 2/3 de las personas que contestaron la encuesta fueron mujeres, personas en su mayoría con educación universitaria. El grupo etario de 3/4 de la muestra es mayor a los 36 años. Son trabajadores dependientes. La mayoría de ellos, un 86%, se declara pertenecer a la clase media a media alta. Y como control, como lo mencionamos antes, el 96,8% de ellos declara que se han vacunado o lo harán. Un 70% de ellos viaja al menos 2 veces al año y 2/3 de ellos se hospedan principalmente en hoteles, cabañas o departamentos. Y su tiempo de permanencia en un destino turístico es de entre 1 a 2 semanas. Frente a una pregunta que es muy importante a la hora de desarrollar controles sanitarios al final de la pandemia y particularmente en el periodo de reducción de la misma, prácticamente un 80% está de acuerdo con la exigencia de un pasaporte sanitario. Las variables de medición que se incorporan para los constructos, para la construcción de hipótesis
Y para la construcción de las preguntas del cuestionario son el riesgo psicológico, la percepción del conocimiento, la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva, el control del comportamiento percibido y la disposición hacia el comportamiento. Adicionalmente, se incorporó la escala de Aohorsu, escala del miedo a la COVID-19, y que se encuentra en su publicación ya validada. Como se mencionó anteriormente, también consultamos la disposición a vacunarse y la disposición a la exigencia del uso de un pasaporte sanitario. El cuestionario en sí se construyó, como lo mencionábamos antes, en base al modelo de Han, y la traducción se realizó con angloparlantes nativos y en base a las recomendaciones de Muñiz en su publicación Directrices para la traducción y adaptación de los test, segunda edición del año 2013. Las variables originales, actitud hacia el comportamiento, control de comportamiento percibido, norma subjetiva, intención de comportamiento y percepción del conocimiento, fueron modificados cambiando la expresión destinos turísticos que hayan estado gravemente afectados por la COVID-19 por destinos turísticos que hayan tenido un eficiente control sanitario de la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, el constructo de riesgo psicológico percibido no fue modificado por la connotación negativa propia de la variable. Y como lo mencionamos, también se incluyó en el modelo la medida, la escala del miedo a la COVID-19 del presente año. La teoría del comportamiento planificado, que es la base de este estudio, fue desarrollada por Axen en 1985 y se basa en el precepto de que las personas se involucran ante un determinado comportamiento y esta decisión se ve afectada directamente por las intenciones del comportamiento, la formación de estas intenciones, actitudes hacia variables conductuales y la influencia de las normas subjetivas. Esto nos permite construir un esquema de ecuaciones estructurales basado en las características bipolares de las respuestas, ya que siempre poseen una intención positiva o negativa. Estos modelos de ecuaciones estructurales son una técnica de análisis de datos multivariantes de segunda generación que dan mayor confianza a la investigación por su eficiencia estadística y que tiene que ser calculada mediante software. Como lo mostramos en el diagrama, son la actitud hacia el comportamiento o la disposición personal hacia la realización de determinada conducta y las normas subjetivas, que son, dicho de otra forma, el control social que hacen las personas sobre nuestra potencial decisión o en el ejercicio de la toma de decisión, son las que confluyen para influir en la intención de realizar determinada acción. Y estas se ven complementadas por el control del comportamiento percibido, el cual puede influir de manera directa e indirecta. Axen describió el control del comportamiento percibido como la creencia personal acerca de la capacidad de realizar o no la acción. Dicho de otra manera, es cuán libre es el individuo para tomar o no dicha decisión. En él influyen, por ejemplo, factores internos y externos, como las habilidades físicas, psicológicas, fuerza de voluntad, u otros como el tiempo, la oportunidad, el dinero y otros. Este diagrama nos permite construir una fórmula o ecuación en la cual el comportamiento está en función de la intención de realizar el comportamiento, en este caso la intención de viajar, y esta está a su vez influida por la actitud hacia el comportamiento y las distintas normas subjetivas. Adicionalmente, el control del comportamiento percibido y la influencia que tienen, según el modelo de Han, el riesgo psicológico y el miedo a la COVID. Y es este mismo formulado el que nos permite construir un nuevo diagrama de 7 variables y 14 interacciones que veremos más adelante. Es así como resulta el presente modelo estructural, en que podemos observar los 3 elementos principales como actitud, norma y disposición, influenciados por control del comportamiento, por el conocimiento autopercibido y todos por el riesgo psicológico y el miedo a la COVID, dando, como lo mencionábamos antes, 7 variables y 14 interacciones o mediciones de influencias.
En la presente tabla observamos los resultados obtenidos luego de que el software analiza trayectoria, correlación, colinalidad, utilidad predictiva, coeficiente de determinación y tamaño del efecto para definir principalmente la dimensión de la influencia, el signo de esta, que luego son sometidos estos a un análisis de blindfolding para determinar la relevancia predictiva de los resultados. De manera gráfica, el modelo nos permite observar variables, interacciones y la dirección de estas. Y en números podemos observar los coeficientes path de trayectoria que indican la magnitud de la influencia y el signo de esta. De las relaciones evaluadas, 5 poseen influencia significativa y 6 influencia parcial. Y solo 2 de las relaciones de influencias del modelo poseen signo negativo. Estas son las que se originan en el miedo a la COVID. Para entender de mejor manera los resultados, los observaremos en base a sus relaciones más estrechas. Es el miedo a la COVID la variable con más relaciones y podemos observar cómo el miedo afecta positivamente el riesgo psicológico, aumentándolo, y de manera negativa la actitud hacia el comportamiento. El miedo también afecta la presión social que se percibe por la persona que desea viajar a un destino, siendo las personas con más miedo a la COVID las que se ven más afectadas por la presión de sus entornos sociales. El miedo a la COVID también aumenta la percepción de quienes desean viajar a un destino con buen manejo o eficiente manejo de la COVID y su capacidad para llevar a cabo este comportamiento, o sea, viajar a destinos más seguros, influyendo en cómo cada una de las personas percibe la autonomía de realizar dicho viaje o comportamiento. Respecto a la percepción del conocimiento, esta influye de manera positiva en el control del comportamiento, o sea, en cómo los turistas se sienten independientes para realizar dicha acción. A mayor conocimiento existe mayor libertad para la toma de decisión. La percepción del riesgo, por su parte, influye de manera positiva tanto en la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y el control del comportamiento. El riesgo intensifica la disposición de las personas para realizar una acción. A mayor riesgo, mi actitud es más intensa. En el caso de la norma subjetiva, a mayor riesgo psicológico de viajar a un destino afectado gravemente por la COVID, más presionado me siento yo por mi entorno para tomar o no dicha decisión. El riesgo psicológico también aumenta la percepción de los participantes para sentirse libres o no de realizar dicha acción. No olvidemos además que el miedo a la COVID ejerce una influencia significativa en la percepción del riesgo psicológico. El control del comportamiento, control conductual percibido o percepción de control, se refiere a la percepción de la capacidad que tenemos de realizar o no realizar determinada conducta. Y esta influye en la norma subjetiva y no en la disposición a viajar. El control de comportamiento percibido, o sea, la capacidad de los participantes para llevar a cabo un determinado comportamiento, influye positivamente en la norma subjetiva. Más presionados socialmente nos sentimos cuando tenemos mayor control o autonomía para realizar dicho comportamiento. La norma subjetiva, que refleja la presión social asociada a las influencias de referentes y la familiaridad de los mismos, influye positivamente tanto en la actitud hacia el comportamiento como en la disposición a viajar a destinos con un manejo eficiente de la COVID. La opinión de personas que son importantes para nosotros o para quien desea viajar influyen positivamente en la disposición de la persona para viajar a un destino turístico con buen manejo de la COVID. Por lo tanto, se hace evidente que la opinión de otras personas influye en las creencias que tienen los individuos sobre las consecuencias de viajar a un destino en tiempos de pandemia. La actitud hacia el comportamiento percibido o la actitud hacia la disposición a viajar es la condicionante de mayor influencia para la disposición del comportamiento. La actitud refleja la disposición o juicio personal hacia la realización
o no de la conducta. Cuán favorable o no, por ejemplo, considero yo el realizar dicha acción. Por lo tanto, es muy importante que consideremos las variables que convergen hacia la actitud del comportamiento. Podemos entonces concluir que hemos construido un marco teórico para comprender las conductas de los turistas que desean viajar a destinos turísticos con un buen manejo sanitario de la pandemia por la COVID-19. Y los resultados de este estudio son aplicables en diversos sectores turísticos y permite explicar la toma de decisiones de los futuros viajeros, así también como predecirla. Creemos que el marco de este trabajo permitirá a instituciones vinculadas al turismo comprender los procesos de toma de decisiones de los turistas y definir políticas públicas para potenciar el turismo ya avanzada la crisis sanitaria, relevando de esta manera destinos turísticos que no se han visto gravemente afectados por la pandemia o que han tenido un manejo eficiente de la misma. Podemos proyectar entonces que el turismo post-pandemia o ya avanzada la pandemia se verá influenciado por el manejo de la COVID que realizan los destinos turísticos a visitar, siendo la actitud el factor de mayor impacto positivo en la intención de viajar, lo que daría indicios de que, finalizando la pandemia, las personas tendrían una actitud positiva a viajar, y en particular a destinos turísticos con buen manejo de la pandemia. Finalmente, a partir de estos hallazgos se pueden proponer estrategias que reconozcan de manera positiva los efectos de un manejo eficiente de la pandemia y su comunicación. La actitud y la norma subjetiva son generalmente los constructos más estudiados e influyentes en estrategias de marketing, por lo que el impacto de campañas e inversión en ellas se debe considerar. Creemos entonces que los destinos deben reconocer una oportunidad importante en este tipo de acciones. Muchas gracias.